Mi hijastra me miró con odio y dijo, ¿por qué no desapareces? Tú no eres mi padre real. Su madre respondió, no te necesitamos. No dije nada, hice las maletas y me fui. Hoy, mi teléfono explotó con 15 llamadas perdidas. Todo empezó con Laura. La conocí en una cafetería una mañana gris. Yo estaba pidiendo un café para llevar, y ella estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, mirando la lluvia con una expresión perdida. Algo en ella me llamó la atención, no sé si fue su forma de mover el cabello o la tristeza que llevaba en los ojos. Me acerqué, le hice una broma tonta sobre el clima, y ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero suficiente para que me enamorara. Después de ese día, no pude sacarla de mi cabeza. Nos vimos más veces, empezamos a salir, y pronto me vi atrapado en una relación que me hacía feliz como nunca antes. Cuando me pidió que me mudara con ella después de 6 meses juntos, no lo dudé. Lo que no me dijo hasta después fue que tenía una hija, Clara. Me enteré el día que llegué con mis cosas a su casa. Clara estaba ahí, sentada en el sofá, con una mirada apagada y los brazos cruzados. Tenía 12 años entonces, y Laura me explicó en voz baja que su padre estaba en la cárcel por robo y algunos negocios sucios. No me importó. Amaba a Laura, y si Clara venía con ella, estaba dispuesto a aceptarlo. Pensé que podía ser un buen padre para ella, aunque no fuera el suyo de verdad. Los primeros años fueron duros. Clara siempre estaba triste, distante, no le gustaba pasar tiempo conmigo, y yo lo entendía. Su padre, aunque estaba preso, seguía siendo una sombra en su vida. Laura me contaba que él le escribía cartas a veces, y Clara las guardaba como si fueran un tesoro. Yo no decía nada al respecto. En vez de eso, me esforcé por darle una buena vida. La llevaba a la escuela, le compraba ropa bonita, le ayudaba con las tareas aunque ella apenas me hablaba. Quería que sintiera que podía contar conmigo, que yo no estaba ahí para reemplazar a nadie, solo para cuidarlas a ella y a su madre. Con el tiempo, pensé que las cosas estaban mejorando. Clara no me sonreía mucho, pero a veces me decía gracias en voz baja cuando le preparaba su comida favorita o cuando la llevaba al cine. Laura siempre me decía que estaba haciendo un buen trabajo, que Clara solo necesitaba tiempo. Yo le creía. Me gustaba pensar que éramos una familia, aunque no perfecta. Por eso, lo que pasó ese día me tomó tan desprevenido. Era una tarde tranquila. Yo estaba en la sala, revisando unos correos del trabajo, cuando Clara bajó las escaleras con pasos pesados. La miré y le dije, oye, ¿quieres ver una película después de la cena? No respondió. Se paró frente a mí, con los ojos llenos de algo que no supe descifrar al principio. Luego habló, y sus palabras me cortaron como un cuchillo. ¿Por qué no desapareces?, dijo, casi escupiendo las palabras. Tú no eres mi padre real. Mi papá de verdad ya viene en camino. Me quedé helado. ¿Qué?, pregunté, confundido, buscando alguna explicación en su cara. Antes de que Clara dijera más, Laura entró a la sala. Pensé que iba a calmarla, pero me miró con una frialdad que no reconocí. Es verdad, dijo. Su padre sale de la cárcel esta tarde. Ya no te necesitamos aquí. Vete. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No entendía nada. ¿Sale de la cárcel? ¿Por qué no me dijiste nada?, murmuré, buscando alguna señal de que esto era una broma. Pero Laura solo apretó los labios y señaló la puerta con la cabeza. Clara me miraba con odio, como si yo fuera el culpable de todo. No dije más. El dolor me apretó el pecho, pero no quería pelear. Subí a la habitación, agarré una maleta y metí lo que pude, ropa, mi cepillo de dientes, un par de libros. Bajé, pasé junto a ella sin mirarlas y salí de la casa. El sonido de la puerta al cerrarse fue lo único que rompió el silencio. Conduje sin rumbo por horas, con la cabeza hecha un desastre. Terminé frente a la casa de mis padres, a 2 horas de la ciudad. Era tarde, pero toqué el timbre igual. Mi madre abrió la puerta, me vio con la maleta y no preguntó nada, solo me abrazó. Mi padre salió al pasillo, y los tres nos sentamos en la cocina. Les conté todo, cómo conocí a Laura, cómo me enamoré, cómo intenté ser un padre para Clara, y cómo todo se había derrumbado en un segundo. Me echaron como si no valiera nada, dije, con la voz rota. Mi madre me puso una mano en el hombro y me dijo que me quedara con ellos el tiempo que necesitara. Mi padre solo asintió y murmuró algo sobre que el tiempo pondría todo en su lugar. Esa noche dormí en mi vieja habitación, rodeado de recuerdos de cuando era niño. Me sentía perdido, traicionado. Amaba a Laura, y aunque Clara nunca me quiso del todo, yo la quería como si fuera mía. Pero ahora no sabía quién era para ellas,
ni por qué me habían sacado de sus vidas tan fácil. Me dormí con un nudo en el estómago, preguntándome qué iba a hacer. Pasaron unos días. Mis padres me dieron espacio, pero también compañía cuando la necesitaba. Hablábamos de cosas simples, como el clima o el partido de fútbol del fin de semana. Yo intentaba no pensar en Laura y Clara, pero era imposible. Una mañana, mientras desayunaba con mis padres, encendí mi teléfono por primera vez en días. La pantalla se llenó de notificaciones. 15 llamadas perdidas de Laura, todas de la noche anterior. Me quedé mirando el número, con el corazón acelerado. ¿Qué quería ahora? No contesté. Apagué el teléfono otra vez y seguí comiendo, aunque el pan sabía a nada. Horas después, mientras estaba en el porche viendo el atardecer, el teléfono vibró de nuevo. Era Laura. Dudé, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero algo me detuvo. Había un presentimiento que no podía ignorar. Resignado, contesté con voz fría, ¿qué pasa? Del otro lado, la voz de Laura sonaba temblorosa. Necesitamos ayuda, dijo. Por favor, vuelve. Fruncí el ceño. ¿Ayuda? ¿Para qué? Ustedes me echaron. Hubo un silencio, y luego Laura soltó algo que me dejó helado. Él nos está haciendo daño. A mí y a Clara. No es el mismo de antes, sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya lo imaginaba. Nos golpea, admitió ella, casi en un susurro. No sé qué hacer. Mi mente se nubló. Pensé en Clara, en sus ojos tristes, y en Laura, a quien todavía amaba a pesar de todo. Sabía que no era mi problema, que ellas me habían sacado de sus vidas. Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Respiré hondo, apretando el teléfono, y dije, voy a pensarlo. Colgué sin esperar respuesta, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que, aunque me doliera, tenía que ayudarlas una última vez. Era lo correcto. Después de colgarle a Laura esa noche, no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, con sus palabras resonando en mi cabeza. Nos golpea, había dicho, y la imagen de Clara y Laura sufriendo me apretaba el pecho. Aunque me habían echado de sus vidas, aunque me habían hecho sentir como un extraño, no podía ignorar lo que estaba pasando. Pasé toda la noche pensando, debatiéndome entre la rabia y el deber. Cuando amaneció, supe que tenía que hacer. No podía quedarme de brazos cruzados, no si estaban en peligro. Esperé hasta el mediodía para llamarla. Estaba en la cocina de mis padres, con una taza de café frío en la mano, mirando el teléfono como si fuera a morderme. Finalmente marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz baja y ansiosa. Hola, dijo. No me anduve con rodeos. Laura, escucha, empecé, manteniendo el tono firme. Si lo que me dijiste es verdad, necesitas pruebas. Graba notas de voz, videos, lo que puedas. Algo que muestre lo que él les está haciendo. Con eso podemos ir a la policía y terminar con esto de una vez. Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginarla mordiéndose el labio, nerviosa, como hacía siempre que algo la preocupaba. Está bien, dijo al fin, casi en un susurro. Voy a intentarlo. Pero tengo miedo. Sentí una punzada de lástima, pero no dejé que me ablandara. Solo hazlo, respondí. Y mándamelo cuando lo tengas. Colgué sin despedirme, dejando el teléfono sobre la mesa. Mi madre, que estaba lavando platos, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero no dijo nada. Yo tampoco. Me levanté y salí al patio, necesitaba aire. Pasaron 2 días que se sintieron eternos. Me mantuve ocupado ayudando a mi padre a arreglar unas cosas en el garaje, pero mi mente estaba en otro lado. Cada vez que mi teléfono vibraba, lo revisaba esperando algo de Laura. Nada llegaba, y empezaba a pensar que no iba a cumplir. Pero esa tarde, mientras estaba sentado en el porche con un libro que no lograba leer, mi teléfono sonó con varias notificaciones seguidas. Era ella. Abrí los mensajes y vi 3 archivos, 2 audios y un video. Primero reproduje el video. La imagen era borrosa al principio, como si Laura hubiera grabado a escondidas,
pero luego se enfocó. Ahí estaba él, su exmarido, un hombre grande con la cara marcada por años de malas decisiones. Estaba gritando, con el brazo levantado. Agarró a Clara por el brazo con tanta fuerza que ella soltó un grito pequeño, y luego empujó a Laura contra la pared. El sonido del golpe me heló la sangre. El video duraba menos de un minuto, pero fue suficiente. Cerré los ojos, respirando hondo, intentando calmar la furia que me subía por dentro, luego escuché los audios. En el primero, se oía su voz grave, insultándolas. Son unas inútiles, no valen nada, decía, y podía escuchar a Clara llorando de fondo. En el segundo, era peor. No me provoquen, porque no tengo miedo de volver a la cárcel. Los años allá me enseñaron cosas que no imaginan. Su tono era frío, casi orgulloso. Apagué el teléfono con las manos temblando. No podía creer que ese hombre estuviera en la misma casa que ellas, que lo hubieran dejado entrar después de todo, no lo pensé dos veces. Guardé los archivos en una memoria USB, tomé mi chaqueta y fui directo a la estación de policía más cercana. Era un edificio pequeño, con paredes grises y un par de oficiales charlando en la entrada. Me acerqué al mostrador y expliqué todo lo más calmado que pude, quién era yo, qué había pasado, y qué tenía en mis manos. El oficial que me atendió, un tipo joven con cara seria, revisó los videos y audios en su computadora. Esto es grave, dijo, mirándome. Vamos a actuar rápido. Me pidió que firmara una declaración corta y me dijo que una patrulla iría a la casa esa misma tarde, lo seguí en mi auto. No sabía por qué, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Cuando llegamos, la calle estaba tranquila, pero se sentía una tensión en el aire. La patrulla se estacionó frente a la casa de Laura, y dos oficiales tocaron la puerta. Él abrió, con una expresión de sorpresa que rápido se volvió furia. Intentó gritar algo, pero no le dieron tiempo. Lo esposaron en menos de un minuto y lo subieron al auto mientras forcejeaba. Desde mi carro, vi todo sin bajarme. Laura y Clara salieron al porche, con los ojos rojos y las caras pálidas. Me vieron estacionado a unos metros y dieron un paso hacia mí. Laura levantó una mano, como queriendo decir algo, y Clara murmuró un gracias que apenas escuché. Pero no estaba listo para hablarles. Las miré por un segundo, con el corazón apretado, y luego arranqué el motor. Me fui sin decir una palabra, con su imagen grabada en mi mente. Los siguientes 2 días fueron extraños. Volví a la casa de mis padres, intentando retomar la rutina, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Pensaba en Clara, en cómo había sonado su voz en esos audios, y en Laura, que me había pedido ayuda después de todo lo que pasó. Estaba lavando mi auto en el driveway cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, y una voz formal se presentó: soy el abogado de Laura. Necesitamos que dé su testimonio en el caso. Usted vivió con ellas durante años, y su palabra podría ayudar a que este hombre no salga libre otra vez. Me quedé callado, sosteniendo el teléfono contra mi oreja. Una parte de mí quería colgar, dejar todo atrás. Pero otra parte, la que todavía recordaba los buenos momentos con Laura y los intentos por hacer feliz a Clara, me decía que no podía ignorarlo. Está bien, dije finalmente. Voy a ir. Colgué y me quedé mirando el agua correr por el pavimento, sabiendo que esto no había terminado. Iba a destapar la verdad, aunque doliera. Era lo que tenía que hacer. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con un nudo en el estómago, sudando a pesar del aire fresco que entraba por la ventana. Me puse una camisa decente y un pantalón que no estuviera arrugado, aunque no me importaba mucho cómo me veía. Sabía que iba a ser un día largo, y no estaba seguro de estar listo para enfrentarlo. Conduje hasta el tribunal en silencio, con la radio apagada, perdido en mis pensamientos. Al llegar, estacioné el auto y me quedé un rato mirando el edificio, una estructura gris y fría que parecía tragarse a cualquiera que entrara. Adentro, el aire olía a madera vieja y tensión. Me senté en una de las bancas del fondo, esperando mi turno. Había poca gente, algunos familiares, un par de oficiales, el abogado de Laura moviéndose de un lado a otro.
Vi a Laura y a Clara al frente, sentadas juntas, con las cabezas bajas. No me miraron, y yo no hice ningún esfuerzo por llamar su atención. Me sentía nervioso, pero también había algo más, una mezcla de rabia y tristeza que no podía sacudirme. Cuando el abogado me había llamado, pensé que testificar sería solo un trámite, pero ahora que estaba ahí, sabía que no podía quedarme callado. Pasaron un par de horas. Escuché al juez hablar, al abogado presentar las pruebas, los videos, los audios, todo lo que yo había entregado. El exmarido de Laura estaba ahí, esposado, con la misma cara dura que había visto en el video. No mostraba arrepentimiento, solo desafío. Luego llegó mi momento. El oficial de la corte dijo mi nombre, y me levanté con las piernas temblando un poco. Caminé hasta el estrado, juré decir la verdad y me senté frente al micrófono. El abogado de Laura me miró con una sonrisa profesional y empezó a hacerme preguntas. ¿Puede confirmar que convivió con la señora Laura y su hija Clara durante varios años?, preguntó. Asentí. Sí, 5 años, respondí, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Y cómo describiría su relación con ellas? Ahí fue cuando sentí que algo se rompía dentro de mí. No iba a limitarme a dar respuestas cortas y seguir el guión. Era mi turno de hablar, y no iba a desperdiciarlo. Al principio fue buena, dije, mirando al juez y luego al público. Conocí a Laura y me enamoré de ella. Cuando supe que tenía una hija, no me importó. Me mudé con ellas y traté a Clara como si fuera mía. Le compraba cosas, la llevaba a la escuela, estaba ahí para lo que necesitara. Su padre estaba en la cárcel, y yo quise darle una vida mejor. Hice una pausa, sintiendo los ojos de todos sobre mí. Laura bajó la mirada, y Clara se removió en su asiento. Pero no fue fácil, seguí. Clara nunca me aceptó del todo. Siempre estaba triste, distante, y yo no entendía por qué su padre era una sombra en su vida. Aún así, me esforcé. Y Laura me decía que lo estaba haciendo bien, que con el tiempo las cosas mejorarían. Pero no fue así. Mi voz se endureció. Un día, Clara me dijo que desapareciera, que no era su padre real, que su verdadero papá venía en camino. Y Laura, la mujer que amaba, me miró y me dijo que no me necesitaban, que me fuera. Su exmarido salía de prisión esa tarde, y para ellas yo ya no valía nada. Me desecharon como basura después de todo lo que hice. El abogado intentó interrumpirme, diciendo que eso no era relevante, pero levanté la mano para callarlo. Sé que no tiene que ver con el caso, dije, mirando al juez. Pero necesito que se escuche. Ellas son víctimas de ese hombre, sí, pero yo fui víctima de ellas. Me usaron, me rechazaron, me despreciaron, y cuando él volvió, me echaron sin mirar atrás. Giré la cabeza hacia el público, donde estaban los padres de Laura y algunos de sus familiares. Quiero que lo sepan. Que sepan lo que me hicieron mientras intentaba darles todo. El juez golpeó el martillo y me pidió que me limitara a los hechos del caso. Asentí, respirando hondo. Respondí las preguntas que quedaban, cómo conseguí las pruebas, cómo vi el maltrato en los videos, cómo llevé todo a la policía. Cuando terminé, me levanté y caminé de vuelta a mi asiento sin mirar a nadie. Sentía los ojos de Laura y Clara clavados en mí, pero no me importó. Había dicho lo que necesitaba decir. Era una pequeña venganza, un desahogo frente a todos, y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco más ligero. Salí del tribunal sin esperar el veredicto. Conduje hasta la casa de mis padres, con las manos apretando el volante. Cuando llegué, me senté en el sofá y dejé que el silencio me envolviera. No sabía si había hecho bien o mal, pero al menos había sacado el peso que llevaba dentro. Unas horas después, mi teléfono vibró. Era el abogado de Laura otra vez. Ganamos, dijo, con voz neutra. Lo condenaron a 12 años por maltrato infantil y violencia doméstica. Colgué sin responder, dejando el teléfono a un lado. Me alegré, en parte. Saber que ese hombre no volvería a tocarlas era un alivio. Pero no podía quitarme la tristeza de encima. La mirada perdida de Laura y Clara en el juicio seguía conmigo, como un eco que no se iba. Me sentía vacío, como si hubiera ganado algo pero perdido más.
Esa noche, mientras cenaba con mis padres, mi madre me miró y dijo, deberías hablar con alguien, hijo. Esto te está comiendo por dentro. Mi padre asintió en silencio, y supe que tenían razón. Al día siguiente, busqué un psicólogo en la ciudad. Llamé y pedí una cita. No sabía si funcionaría, pero estaba cansado de cargar con todo solo. Quería dejar atrás a Laura, a Clara, y el dolor que me habían dejado. Quería rehacer mi vida, paso a paso, aunque no sabía por dónde empezar. Me senté en el porche esa tarde, mirando el cielo, y por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Iba a estar bien, algún día. Solo necesitaba tiempo.